Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con las enseñanzas de la palabra de Dios. En esta ocasión nos toca el tema que dice: la Biblia proporciona orientación moral, y estamos dando seguimiento a las clases que comenzamos el domingo anterior. Así es de que dice el subtema: el sometimiento a la enseñanza moral en la Biblia conduce a una vida buena y fructífera. Lo voy a repetir otra vez para que se quede. Dice que el sometimiento a la enseñanza moral en la Biblia conduce a una vida buena y fructífera. Entonces el tema es ese, ¿no? La Biblia proporciona orientación moral. Y vamos a ver los 3 puntos que abarca la lección en su totalidad. La primera de ellas dice: la base de la moral bíblica. Tienen su tema que dice: la imagen de Dios, de un Dios santo. Y el 2, el alcance de la moral bíblica. O sea, ¿qué alcance tiene? ¿Cuál es el objetivo que se quiere alcanzar? Y dice que el corazón debe estar fijo en las cosas de arriba. Y la tercera dice: la meta de la moral bíblica, ¿verdad? La meta también, vestirse de virtudes piadosas. Así entonces que comenzamos. Pero la palabra moralidad o la palabra moral pues viene siendo lo mismo. Y la parte, ¿verdad?, contraria a esto sería inmoralidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir moralidad o algo moral? Moralidad o moral es la ciencia que enseña las reglas, ¿verdad?, que deben de seguirse para hacer el bien y evitar el mal. Eso es moralidad. Repito otra vez: la moralidad o lo moral es la ciencia que enseña las reglas que deben de seguirse para hacer el bien y evitar el mal. O se puede decir también que es el conjunto de cualidades del espíritu, ¿verdad? Porque son cosas espirituales. Sea cosa inmoral, sea cosa moral, tiene que ver con algo espiritual, con algo que el hombre tiene, ¿verdad?, en su interior. Entonces, vamos a ver cómo la Biblia nos dice, ¿verdad?, nos orienta ¿verdad?, en este tema. Y tenemos por ahí, ¿verdad?, pues las primeras, para empezar rapidito, ¿verdad?, tenemos los textos, y estamos vamos a guiarnos por estos 3 puntos. El primero de ellos, la base de la moral bíblica, que dice que la imagen de un Dios santo. Como vimos en la clase anterior, Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero para eso vamos a verlo en la Biblia. Ahorita vamos a explicar algo acerca de la semejanza que tenemos con Dios. Amén. Dice Génesis 1:26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces tenemos aquí que Dios toma la iniciativa de crear al hombre y hacerlo a su imagen y a su semejanza. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tenemos aquí entonces que Dios toma la iniciativa de hacer al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces entendemos, ¿verdad? Dice Colosenses que Dios habita en lo inaccesible, donde ninguno de los hombres le ha visto ni puede ver. Entonces Jesús a la samaritana le dice: Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces, como Dios es espíritu eterno, no nos podemos referir a que Dios nos creó a su imagen en aspecto, ¿verdad?, en fisonomía, sino más bien en algo espiritual que tiene que ver con lo siguiente, ¿verdad? Dios tiene voluntad. Esto ya lo hemos repetido, ¿verdad? Dios tiene voluntad. Dios tiene, ¿verdad?, sentimientos. Dios tiene también, amén, intelecto, ¿verdad? ¿Y qué si lo tiene, no? Intelecto. Dice el profeta: grande es Jehová y de mucho poder, y su entendimiento, ¿quién lo alcanzará? Entonces, hermano, Dios tiene un intelecto que no puede ser comparado con ninguno. Amén.
Aún el hombre más sabio que fue Salomón no puede compararse, amén, el intelecto, la sabiduría que tiene Dios. Bueno, Dios tiene, ¿verdad?, saber, voluntad, ¿sí? Él hace su voluntad, Él hace lo que quiere, ¿verdad? Dios hace lo que quiere hacer y ¿quién le puede decir qué haces? Dios tiene sentimientos, se alegra, se aira, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, expresa sentimientos. El sentimiento más grande que mostró fue el del amor, ¿verdad? Porque entregó a su propio Hijo para rescatarnos a nosotros de la condición eterna. Bueno, ese es un sentimiento, el amor. Tiene intelecto, el Señor tiene, hermano, un intelecto que no podemos dimensionarlo, no podemos medirlo, y solamente cuando estemos con Él alcanzaremos a entender todas aquellas cosas que Dios conoce, hermano. Amén, es algo bien misterioso y bien grandioso a la misma vez. Bueno, pero el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios en ese sentido. El hombre tiene voluntad, claro que la tiene, porque decide aceptar a Cristo o no aceptarlo, usa su voluntad, y para otras cosas, aspectos de su vida la puede usar la voluntad. Tiene sentimientos, también el hombre tiene sentimientos, amén. Expresa todas esas cualidades, ¿verdad?, de las cuales Dios lo dotó. Tiene intelecto porque el hombre es capaz de aprender cosas. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo con una capacidad, hermano, inmensa, de verdad, de entender las cosas, siendo aquí en los textos que leímos, dice, fructifíquense, ¿verdad? Multiplíquense y señoreen en toda la creación. Quiere decir que Dios le dio entendimiento y sabiduría para todas estas cosas. Entonces, la primera parte de la clase se centra en eso, ¿no? Que Dios toma la iniciativa al crear al ser humano a su imagen y semejanza. Amén. ¿Para qué? Para tenerlo, amén, ahí, y comunicarse con Él y hacerle entender su voluntad. Obviamente la historia de Adán nos muestra que él no obedeció a estos conceptos y, verdad, se fue por otro lado. Así de que esa historia ya la conocemos, y cuál fue la consecuencia de eso. Usó su voluntad para no obedecer lo que Dios le había dicho. Pero obviamente Dios toma la iniciativa de hacer un ser moral, o sea, un ser pensante, un ser orante, un ser que le buscara, ¿verdad?, que tuviera esa capacidad de buscarlo y hablar con Él. Amén. Entonces dice, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, cómo es que es manifestado el amor de Dios. Y en el capítulo número, en Mateo 22, 37, ¿verdad? Los intérpretes de la ley le hacen una pregunta a Jesús, y un joven también le hace una pregunta, un joven que guardaba toda la ley. Pero Jesús les responde a ambos, ¿verdad? Jesús le dijo, porque dice, ¿verdad? La pregunta era, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Entonces lo están probando a ver qué es lo que va a contestar. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, ¿por qué es que eso es así, el primer mandamiento? Porque si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es obvio que éste responda amándolo ¿verdad?, con sinceridad y con un ánimo voluntario, como dice la Biblia. Entonces dice 38, este es el primero y grande mandamiento. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Son conceptos de la ley que los intérpretes de la ley y aquel joven, ¿verdad?, que conocía toda la ley, le preguntaron. Pero Jesús, ¿verdad?, en otra parte en el Evangelio de Juan dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Ya no dice como amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino ámense o ama a tu prójimo como yo te he amado a ti. Eso es diferente, es gracia. Esto que estamos viendo aquí es la ley, ¿verdad?, ¿verdad?, Cristo estaba respondiendo. Entonces, pero el concepto de la gracia es ese así en su totalidad, hay que amar a los prójimos como Cristo nos ha amado a nosotros. ¿Y cómo nos ha amado Cristo? Con un amor entrañable. De esa manera es que tenemos que amar a nuestros prójimos, ¿verdad? Todos aquellos, ¿verdad?, que conocemos. Entonces, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Todos los mandamientos de la ley, ¿verdad?, moral, se derivan de ellos. O sea, fíjese que esto está muy interesante, porque amar a Dios y amar al prójimo
de estos dos mandamientos, ¿verdad? De amar a Dios y amar al prójimo, se derivan todos los dos mandamientos de la ley, o sea, hablando sobre la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Si amas a Dios, amas al prójimo, entonces, ¿verdad? Tienes el amor de Dios y también amas al prójimo. Y si lo amas, no vas a hacer ninguna cosa en contra de él, de lo que dice la ley. Amén. No lo vas a matar, no vas a desear nada de él, no vas no le vas a hacer ningún daño a tu prójimo por cuanto si amas a Dios, entonces amas a tu prójimo. Eso es lo que dice la ley. Amén. La gracia es más o menos, ¿verdad? Algo similar, pero Cristo cambia el concepto de la ley al tiempo de la gracia. Dice, ámense como yo los he amado a ustedes. Amén, eso es diferente. Entonces, ¿verdad? Tenemos la primera parte de la lección entendido, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que Dios toma la iniciativa y decide crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Ahora bien, por ejemplo, ¿verdad? Se me está ocurriendo o me acordé de algo. Es tan interesante esa parte de la Biblia cuando Dios crea al hombre, porque cuando decide enviar al Señor a rescatar a la humanidad, lo hace precisamente en esta forma. Cristo nació de un vientre, ¿verdad? De una mujer humana y se parecía a la raza humana, ¿verdad? Cristo no era, por ejemplo, un niño raro, ¿verdad? Que tenía fisonomías medias extraterrestres. No. Se parecía a los demás niños, ¿verdad? Dice la Biblia que crecía en gracia y en estatura delante de Dios y los hombres, y Dios le dio mucha gracia. Entonces era un niño normal. O sea, lo importante de esto es que tanto fue esa cosa tan importante que Dios creó al hombre, ¿verdad? Que ha venido el cumplimiento del tiempo, Cristo, ¿verdad? En su preexistencia, Él no tenía ese cuerpo que adquirió aquí en la tierra. Entonces, pero cuando viene el nacimiento virginal, ¿verdad? Del Espíritu Santo, entonces tiene esas mismas fisonomías que la raza humana, ¿no? Que la familia humana. Es interesante, ¿no? Y en esa calidad, en ese cuerpo, aunque glorificado ahora, entonces va a vivir por la eternidad del Maestro. Amén. Entonces esta parte está cubierta. Amén. La base de la moralidad bíblica, ¿cuál es la base? Dios toma la iniciativa. Sobre el alcance de la moral bíblica, estamos diciendo que el mundo no entiende lo que es moralidad como lo entendemos los creyentes. Nosotros entendemos que algo moral es algo, ¿verdad? Que tenemos que tener ciertas virtudes para poder hacer el bien y evitar el mal a cualquier costo. Lo inmoral es lo inverso de esto, ¿verdad? ¿Qué es inmoral? Todo aquello que son cosas de la carne, del hombre, de su naturaleza, ¿verdad? Caída, se va aparte de la voluntad de Dios a hacer lo que quiere hacer. Entonces vamos a entender un poquito más con esos textos acá. Sobre el alcance de la moral. ¿Cuál es el alcance de la moral bíblica? Que el corazón tiene que estar fijo en las cosas de arriba. Entonces dice, tenemos para eso en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 5. Déjame leerlo aquí en la Biblia. Ahorita regresamos al expositor. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, verso 1 en adelante. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjese bien, hermano. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si habéis aceptado a Cristo como tu Salvador y has resucitado a una nueva vida, dice, busca las cosas de arriba. Porque, ¿cuáles cosas de arriba? Cristo, cuando murió y resucitó, no se quedó en la tierra. Dice, ¿verdad? Voy a regresar para allá y después voy a volver por ustedes. Bueno, pero en tanto que no vuelve, dice la Biblia en Hebreos, que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Entonces, como Cristo venció la muerte y está sentado a la diestra de Dios, Él, ¿verdad? Está al tanto y tiene el control de todo, absolutamente de todo. Entonces, las cosas de arriba significa que busquemos allá donde está Cristo.
las cosas espirituales, las cosas de Dios, las cosas que no perecen, las cosas imperecederas, que no se echan a perder. Amén. Entonces dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es cierto que estamos en esta tierra, ¿verdad? Y pues vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, vamos de pasada. Así es de que el creyente en Cristo, pues obviamente tiene que ir al trabajo, tiene que ir a la tienda, tiene que hacer todas las actividades de la gente normal con respecto a lo que él necesita o cubrir sus necesidades, no con respecto a la inmoralidad. Amén. Entonces el creyente está, ¿verdad?, invitado o está exhortado a seguir lo que es asuntos de la moralidad. Dice, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Amén. Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo necesito distraerme un poco, voy a ir a la montaña, allá por el agua, a distraerme un poco. Eso no quiere decir que esté buscando las cosas de la tierra, simplemente quiero distraerme un poco. O sea, no quiere decir eso. Lo que está diciendo son las cosas, ¿verdad?, que te pueden dañar tu vida espiritual, o sea, las cosas de pecado, ¿no? A eso se refiere. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjese que nosotros los creyentes, aunque no se note, ¿verdad?, andamos entre la demás gente y somos, ¿verdad?, nos miran igual. Pero en sentidos espirituales somos una nueva raza, hermano. Somos una nueva creación. ¿Por qué? Pues porque nacimos del Espíritu. O sea, somos una nueva, ¿cómo dice? Sí, pues una nueva raza, aunque se oiga un poquito raro, a lo mejor discriminatorio. No. Estamos diciendo que somos una nueva creación en Cristo porque estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. O sea, estamos disfrutando de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios muere en nosotros. Esas son cosas, ¿verdad?, del cielo, cosas espirituales, cosas del Espíritu. Obviamente estamos todavía en esta tierra, pero estamos con el gozo de Dios, estamos con la alegría de Dios y estamos con la esperanza de que un día Cristo volverá por nosotros. Eso es así. Entonces dice, cuando Cristo, vuestra vida, este versículo me encanta, ¿verdad? Como toda la Biblia. Dice que cuando Cristo, nuestra vida, fíjese cómo es. Dice, Él es nuestra vida, por Él vivimos, por Él existimos, por Él nos movemos. Dice que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Amén, eso es bien importante, hermano. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros, todos los creyentes, seremos manifestados con Él en gloria. Amén, eso, imagínense ese día, hermano, cuando eso suceda, qué glorioso va a ser, ¿no? Entonces, déjenme ver aquí, para no perdernos en los textos, para darle seguimiento. Estamos en Colosenses, ¿verdad? Ya leímos, bueno, vamos a leer el 5. El 5, sí, hay que seguirle ahí, ¿verdad? Ahorita nos brincamos nada más por allá. Dice el 5. Fíjese lo que leímos antes, empezando el 3, ¿verdad? Buscar las cosas de arriba, no de las de la tierra. ¿Y cuál es esto? Dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros. Haced morir aquellas cosas que es terrenal, que es de esta tierra, o sea, es de pecado. Dice, y menciona algunas de los deseos de la carne. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Qué cosa tan interesante. Primero, la primera lista que tenemos allí, el primer grupo, ¿verdad? El primer grupo enumera los vicios de la naturaleza, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí número 1. Dice que el primer grupo, ¿cuál primer grupo? Grupo de pecados, ¿sí? Que son, si haced morir pueblo terrenal en vosotros, ¿sí? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces el primer grupo, ¿verdad?, enumera los vicios de la naturaleza terrenal. Este primer grupo enumera los vicios, ¿verdad?, los vicios de la naturaleza humana, terrenal, pues, ¿verdad?
de la naturaleza. Dice terrenal, sí, terrenal. Entonces, el primer grupo de cosas que debemos de hacer morir, dice hacer morir en vosotros. ¿Cómo se entiende esa expresión de hacer morir? Pues como dice, ¿verdad? Estábamos viendo en los temas sobre la carta a los Gálatas, dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Esto se entiende? Pero si siembran para la carne, van a cegar corrupción. Entonces se entiende, es bien sencillo. ¿Cómo vamos a hacer morir, verdad? Este primer grupo que tiene que ver con los vicios de la naturaleza terrenal, hacerlos morir mediante la voluntad del Espíritu. ¿Qué cosa? Buscando las cosas de arriba, buscando las cosas de arriba y buscando las cosas de arriba. Solo así podemos hacer morir las cosas de esta tierra, ¿verdad? Las cosas de pecado. Y son esas precisamente, ¿no? Entonces el primer grupo, ¿verdad? Enumera los vicios de la naturaleza terrenal, que son, ¿qué? Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Por qué dice el versículo 5? ¿Por qué dice el versículo 5 que estos vicios que tienen que ver con la naturaleza terrenal son idolatría? Porque fíjese que si nosotros buscamos, digamos, vehementemente algo, o sea, si lo buscamos con mucha ansiedad, con mucho deseo, que algo que es terrenal, fíjese que ese algo va a poseer algo de nosotros. ¿Sí me explico? Otra vez lo voy a decir. Si nosotros estamos aferrados a obtener algo de lo que es estas cosas que acabamos de leer, de los vicios esos, ¿verdad? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Si nosotros estamos aferrados a obtener algo de eso, entonces eso, ya sea la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos o la avaricia, eso va a poseer algo, una parte de nosotros. Por eso dice que es idolatría. En otras palabras, para que entendamos, si estas cosas de pecado atraen nuestra atención, entonces quiere decir que eso se vuelve en idolatría. Amén. O sea, la idolatría no solamente es adorar imágenes de oro, de plata, de cobre, que tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, tienen ojos y no ven. Amén. Tienen nariz y no huelen, tienen pies pero no andan. Dice el Salmo 15, semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. Eso es idolatría. Pero la idolatría se da en otro ámbito también, en el sentido espiritual acá, ¿verdad? Si esas cosas acaparan nuestra atención, entonces ese asunto, ¿verdad?, va a poseer parte de nosotros, que es la atención hacia, y eso es idolatría. Amén. Espero que se entienda un poquito. Entonces, el segundo grupo que tengo aquí, ¿verdad? El segundo grupo incluye expresión verbal. El segundo grupo incluye expresión verbal. Fíjese la diferencia. El grupo número 1, que es la fornicación, malos deseos, avaricia, ¿verdad?, adulterio y cosas así, enumera los vicios de la naturaleza terrenal que tienen que ver con el cuerpo, ¿verdad? Que el hombre usa su cuerpo, los miembros de su cuerpo para cometer este tipo de pecados. Pero el segundo grupo, que está en el verso, vamos a ver, en el verso 8, ¿verdad?, tiene que ver con la expresión verbal. Pero vamos a leer los dos textos que están antes, ahorita llegamos ahí. Dice el 3:6 de Colosenses, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. A ver, ¿cuál es el resultado de aferrarse tanto a estos pecados? Que al final la ira de Dios va a venir sobre los hijos de que no obedecieron, ¿verdad? Incluyendo a los creyentes que andan en la carne, que no andan bajo el Espíritu. Entonces, ¿verdad? Hay un peligro latente, ¿no? Entonces, dice el 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo
cuando vivíais en ellas, o sea, en las cuales ustedes también andaban, pero ahora ya son, ¿verdad? Nuevos, nueva criatura, nueva creación. Entonces, pero dice el 8, a donde queremos llegar con el segundo grupo, ¿verdad? Que incluye expresión verbal. ¿Qué es esto? Ese es un asunto de acción, amén, de llevar a cabo ese tipo de pecados. Pero el segundo grupo del capítulo 8, del verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. 2 puntos y seguido. Dice, ira. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene enojo o se enoja? Pues empieza a hablar cosas, ¿verdad? Demasiado malas, ¿no? Está enojado. Ira, enojo, ¿verdad? La ira, el enojo, pues aparentemente son sinónimos, pero no, pero la ira tiene algo más. Cuando es ira, una persona que está irada puede cometer hasta un asesinato, hermano. Puede hacer locura y media. Amén. Y entonces, pero en esa ira también puede estar, ¿verdad? Dando expresiones verbales muy malas. Enojo, dice malicia, ¿verdad? Blasfemia, ¿qué es lo que es la blasfemia? Se emplea la boca para decir cosas que no son. Dice, en la parte final del 8, dice, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces quiere decir, hermano, que los creyentes, de verdad, no está diciendo que no nos enojemos, simple y sencillamente está diciendo que hay que evitar esas cosas, pero si hay enojo en nosotros, dice que eso no se ponga sobre nosotros, o sea, que experimentar el sentimiento o la reacción del enojo, pero darle una salida positiva al asunto, amén. Entonces dice, el 9 también dice, no mintáis los unos a los otros. Fíjese que hay una gran falta, ¿verdad? Como todos los pecados que a Dios no le agradan, de que entre los creyentes, entre los mismos hijos de Dios, se echan mentiras, y eso no debe suceder. Quiere decir aquí que entre los creyentes no se echen mentiras, y con los inconversos, no está diciendo eso. Está diciendo que no se mintan unos a los otros, ¿verdad? Hablando de entre creyentes y creyentes, entre inconversos, ¿verdad? Si los inconversos nos quieren mentir a nosotros, es otro asunto, pero nosotros no a ellos. Ni entre nosotros los creyentes nos debemos echar mentiras. Amén. Entonces, eso, hermano, estamos en la parte número 2, el alcance de la moral bíblica, el corazón fijo en las cosas de arriba, amén, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y entonces dice, ¿verdad? Nos vamos a detener poquito quizá en el 10, amén. Dice, el 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Y dice que este 10 está bien interesante, hermano. Ya estamos en la parte esta de acá abajo, la tercera. La meta de la moral bíblica, vestirse de virtudes piadosas. ¿Qué es vestirse de virtudes piadosas? Por lo que hemos venido estudiando. Las virtudes. Amén. Del fruto del Espíritu Santo. Eso es, hermano. ¿Cuál es la meta de la moral bíblica? Que el creyente debe vestirse de vestiduras piadosas. Me acuerdo yo de un capítulo, con unos textos que están en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, donde Josafat, ¿verdad? El rey Josafat se va a enfrentar a como seis ejércitos, ¿verdad? Liderados por 6 reyes, y Dios usa a uno de los profetas, ¿verdad? Y entonces Dios pone esas palabras en el profeta y le dice, no es necesario que peleemos, ¿verdad? Le dice el rey Josafat, Dios es la guerra de Dios, amén. Simplemente dice Dios que pongas a los levitas a cantar y que se vistan de los ornamentos sagrados y empiecen a adorar a Dios. Y así lo hicieron conforme a la profecía del profeta. ¿Y qué pasó? Los enemigos de Josafat, del rey Josafat, allá se mataron entre ellos, allá por allá, a lo lejos. Entonces, lo interesante de esto, de lo que le estoy diciendo, es que dice que Josafat mandó, o más bien por la palabra del profeta,
mandó que los sacerdotes se vistieran de ornamentos sagrados para enfrentar la situación y empezar a adorar a Dios. Entonces, vestirse de ornamentos sagrados era algo visual, era algo, ¿verdad? Característico de los sacerdotes levitas, que se ponían sus atuendos y toda la vestimenta para empezar a ministrar algunas cosas delante de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, vestirse no significa ponernos una prenda, ¿verdad? Específicamente un saco, un pantalón, una camisa, una corbata. No, no, no. Vestirse de virtudes piadosas, el sentido es espiritual. Si un creyente está vestido de esas virtudes piadosas, o lo que es mejor dicho, si está vestido con las virtudes del fruto del Espíritu Santo, entonces esta persona va a poder vencer las cosas terrenales y va a poder buscar las cosas de arriba. Eso no tiene pierde, hermano, eso no tiene pérdida, gloria al Señor. Y contra estas cosas, estas hermosas virtudes del Espíritu Santo, no hay fundamento, no hay mandamiento de la ley que pueda rivalizar con ellas. Así es lo que dice Gálatas. Aleluya. Entonces dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nuestro conocimiento es muy limitado, hermano, pero en aquel día el conocimiento de nosotros será, ¿verdad?, perfecto, y podemos entender todas las cosas que hay allá en el cielo donde mora Dios. Yo no sé qué cosas tan hermosas habrá allá, pero el Apocalipsis describe algunas de ellas, así que, hermano, hasta entonces alcanzaremos el conocimiento pleno. Amén. Dice el 16, ¿verdad?, de Colosenses 3. Bueno, aquí tengo unos textos, ya, ¿verdad?, casi para terminar ahí. Primera de Corintios, fíjese lo que dice. Primera de Corintios 15. y 47, si no me recuerdo por allá. Allá cuando los cuerpos van a resucitar incorruptibles, amén. Pero fíjese una parte bien bonita aquí que dice en el 1 Corintios 15, 47. Bueno, dice desde el 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, ¿verdad? Cuando Dios sopló aliento de vida en su nariz, Adán, el hombre que Dios había hecho, fue un alma viviente, ¿verdad? Consciente del mundo que le rodeaba y con una inteligencia, hermano, especial dada por Dios. Dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjese lo que dice más adelante, tómele atención y saboreese esos versículos. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, ¿verdad? Eso después en otra clase lo podemos explicar, pero el 47 es el que nos interesa. Dice, el primer hombre es de la tierra, es Adán, Dios lo formó de la tierra, terrenal. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, aquí dice quién es el segundo hombre, ¿verdad? Dice que es el Señor, es del cielo, ¿ve? Amén. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, o sea, refiriéndose a Adán, tales también los terrenales, hablando, ¿verdad?, de que nosotros somos terrenales, pero ya hemos creído en Cristo y somos una nueva creación. Dice, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales, o sea, nosotros, los creyentes. El 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, dice, así como han traído, o sea, así como se parecen a Adán, que fue el primer hombre, ¿verdad?, terrenal, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso está hermoso, hermano. Quiere decir entonces que, hermano, dice que este ser se ha renovado hasta el conocimiento pleno, hasta que se cumpla eso que está escrito ahí. Amén. Dice, traeremos también la imagen del celestial. Dice, bueno, eso ya corresponde a otro tema. Entonces, ¿qué sucede acá? Dice otra vez el texto 10,
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Revestirse de las virtudes piadosas, en otras palabras, las virtudes del fruto del Espíritu Santo. El final, el número 3, la meta de la moral bíblica es ser semejantes a Cristo. El apóstol Juan dijo, hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Así que, hermano, no perdamos esa esperanza, no perdamos esa bendición de que pronto, amén, en un futuro no muy lejano, y si está lejano no importa, seguimos esperando, hermano, que esa esperanza esté viva, latente en nosotros, que algún día, hermano, tendremos ese cuerpo glorioso a la semejanza de la gloria del Hijo de Dios, porque esa es la promesa de Dios, esa es la promesa que da el Espíritu Santo, deja por sentado que nosotros seremos semejantes a Él cuando le veremos cara a cara. Y después de ahí, hermano, cuando empiece la eternidad, entonces nos gozaremos y el conocimiento que está hablando aquí, ¿verdad?, va a ser completo hasta el conocimiento pleno. Vamos a entender todas aquellas cosas que no hemos entendido en esta tierra, porque lo que sucede es que lo que está allá en el cielo, donde mora Dios, amén, esos conocimientos, ese conocimiento, hermano, completo que Dios posee, no fue revelado totalmente aquí, simplemente tenemos lo que es la palabra de Dios, la revelación de la palabra, pero aquellas cosas que no alcanzamos a captar, a entender con nuestro cerebro, con nuestra mente, las entenderemos en aquel día. Amén. Así es que, gloria al Señor. Tenemos aquí entonces, la Biblia proporciona orientación moral. Repito, ¿qué es moralidad? Es la ciencia, ¿verdad?, que enseña las bases, enseña las reglas, ¿verdad?, que debemos de seguir para hacer el bien y evitar el mal. O dicho de otra manera, la moralidad o la moral son el conjunto de, ¿verdad?, cualidades del Espíritu, son cosas espirituales. Aquí sí que, hermano, no perdamos el objetivo y sigamos en ese camino que Dios nos trazó en Cristo Jesús. Y hasta el final, hermano, aleluya, que alcanzaremos la victoria. El Señor los bendiga y Dios los prospere.